Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Vamos a ver con los oídos y vamos a leer también, ¿eh? Sí, por supuesto, porque en el último tramo se produjo la confluencia de dos publicaciones con poco tiempo de distancia entre una y otra. En primer lugar, un sueño de Diñora Pastorello, publicado por Iván Rosado. Y también la misma editorial publica recientemente Gente, Carpeta de Exposiciones 1935-1960. Son dos libros relacionados con exposiciones recientes realizadas, una en la Galería Calvaresi y la otra en el Malva, ambos en Buenos Aires, y replicadas en parte en el Bucle, que es el espacio expositivo que tiene Iván Rosado, en la calle Córdoba al 2600, en un pequeño departamento de pasillo donde tienen sus materiales editados, sus archivos y, por supuesto, sus cuadros y los autores que periódicamente van mostrando. ¿Es un lugar de libre acceso? Sí, por supuesto. Por supuesto, se puede ir y visitar, y es una hermosa experiencia porque tanto Ana Bansi como Maximiliano Masueli son dos entusiastas de una serie de artistas poco comunes y que creo que vale la pena conocerlos. En el caso de Diñora Pastorello, cuya muestra está una semana más, de manera que se puede ver todavía, es un caso particular. Ella había estudiado con Jorge Larco, con Ramón Gómez Cornet y con Luis Centurión, y más allá de estas, formaciones programáticas, fue calificada como una artista ingenua. En realidad no es exactamente una ingenua, sino que es una artista que, más allá de haber adquirido las herramientas formales y técnicas para expresarse, encontró una imagen muy particular, muy límpida, muy prístina, que uno podría decir que está en el campo de lo ingenuista más que de lo ingenuo, ¿no? Algo que se aproxima, pero que no es necesariamente una expresión no profesional, una expresión ingenua. Ella fue una pintora muy celebrada en la Galería El Taller, que en los años 60 dirigían Leonor Bacena, Nini Rivero y Nini Gómez Errázuriz. También celebrada por Manuel Mujica Lainez e incluida en su diccionario de arte ingenuo dos fascículos de la colección Visconti en el Arte que se publicaron en el transcurso de 1966-67. Y luego de su muerte se produce un largo impasse donde no se expone, donde no aparece en el campo del arte, pero vuelve a encontrar su lugar recientemente. Recientemente encuentra, un nuevo tipo de público, interpela un nuevo tipo de espectador, que es fundamentalmente un espectador contemporáneo, un nuevo tipo de artista, más jóvenes, artistas consumidores de historia. Yo diría que lo que caracteriza a este público, que es un público de pares en buena medida, es que son consumidores de historia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que luego de la consagración del arte contemporáneo y de su institucionalización plena, hay una búsqueda de algo prístino, de algo que está más allá de las convenciones, aún de las convenciones contemporáneas, y se trata de encontrar una expresión incontaminada que se halla en un pasado que está disponible, ¿no? Y esto sucede con algunos artistas de Rosario, como María Laura y Augusto Schiavoni, Aida Herrera y Juan Grela, con Estanislao Michalichen, por ejemplo, o en Buenos Aires con Ana Sokol, que esa sí es una artista ingenua, o con José Luis Mengui, o con Luis Centurión. Es decir, hay un repertorio de artistas que buscan una expresión muy
ligada, digamos, a los estadios primarios de la subjetividad, ¿no? A la niñez, uno podría decir, pero cargados de un conocimiento, de una sabiduría en torno al arte verdaderamente importante. La otra cuestión, la otra publicación, que es la de Allende, nos lleva a plantear cuáles han sido las visiones planteadas por la historia del arte. La historia del arte, de algún modo, está condicionada por los estados que atraviesa la sociedad. Es decir, es una construcción básicamente patriarcal, porque cuando uno piensa en la gran historia del arte, piensa en grandes nombres que son masculinos. Si se piensa en el Renacimiento, lo más popularizado es decir, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Nadie piensa en Lavinia Fontana o en Artemisia Gentileschi, por decir un par de nombres del Renacimiento y Barroco, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre con el modernismo. Han sido grandes figuras masculinas que encabezan escuelas. Monet, Manet para el impresionismo, pero la gente no sabe que está Morisot, que participó de todas las exposiciones impresionistas y que tiene una radicalidad estética en su obra aún mayor que algunas de estas figuras, ¿no? Cuando uno ve la obra se da cuenta de cómo la historia del arte ha sido una construcción básicamente masculina. Pero más allá de este hecho está que muchos artistas han estado acompañados por figuras femeninas importantísimas, que son las otras importantes. Es decir, hay figuras realmente que han tenido tanto o mayor vuelo que sus compañeros famosos. Y entre los argentinos está el caso de Yente, la esposa de Juan del Prete, que es prácticamente la primera pintora abstracta en la Argentina. Y que se mantiene idea en por esa qué clave. no usaba su nombre? Ella es Eugenia Krenovich y Yente es un apodo. Es un apodo. Entonces es el apodo a través del cual se la conoce y que acompañó a Juan del Prete. Y del Prete yo creo que también ha sido una figura parcialmente ocluida, porque cuando se piensa en la vanguardia, en nuestra primera vanguardia de los años 20, siempre ha habido ciertos nombres asociados a ese fenómeno. El nombre por antonomasia asociado al primer vanguardismo es Emilio Pettoruti. Cuando uno mira la obra de Emilio Pettoruti es un gran clásico en realidad. Es un gran clásico revestido, digamos, de la imagen de vanguardista. Pero cuando vemos la obra del Prete, ahí sí, encontramos una obra con la aspereza, con la materialización vasta propia del vanguardismo histórico. Y conjuntamente con del Prete está Yente, porque del Prete tuvo la singularidad de fotografiar su obra, documentaba su obra que después destruía, por ejemplo. Entonces, ¿y hablamos de qué año? De la década del... De los 20, de los 30, de los 40, de los 50, claro, etcétera. Sacaba foto de sus obras. De una obra que él quería efímera. Sí, porque después hacía su selección, pero quedaba el registro fotográfico. O sea, es muy interesante esa operación de del Prete, y Yente lo acompaña registrando no solo su obra, sino la de del Prete, ¿no? Obras destruidas de del Prete es uno de sus libros, gracias a Yente, en realidad, retomando las fotografías de del Prete. O sea, que ella recapitula sobre la obra de del Prete, pero también recapitula sobre su propia obra, y hace esta carpeta referida a sus exposiciones desde 1935 hasta 1960, que es una pieza gráfica preciosa, donde hay un collage, montaje, con letras, con imágenes, y que justamente muestra cómo ella también va documentando su propia actividad. Actividad de ambos que ahora está expuesta todavía en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y donde se puede ver una preciosa obra dedicada a Juan del Prete y Yente, ¿no? Donde se ve el diálogo entre ambos creadores, entre esa pareja de figuras, donde ahora Yente, después de algunas exposiciones antológicas, se hizo una de ella y de Lidi Prati hace pocos años, donde aparecieron dos figuras relacionadas con, digamos, esposos dedicados también a la abstracción, ¿no? Como Tomás Maldonado o Juan del Prete. Bueno, en este caso, Iván Rosado recupera estas
piezas gráficas que Gente hacía para, digamos, el placer de todos aquellos que podamos mirarlo y leerlo con la misma fruición. Bueno, me encantó porque trajiste 2 historias de mujeres. Sí. Que yo al menos no conocía. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Y bueno, forma parte entonces del material que edita Iván Rosado desde Rosario, ¿no? Exacto. Una editorial rosarina que tiene una particularidad, que es este gusto por autores menos transitados, menos conocidos, pero no menos fascinantes. Bien, hablaste entonces de 2 publicaciones. Uno es el libro sobre Dianora Pastorello. Sí, Un lugar, un sueño, y Carpeta de exposiciones 1935-1960 de Gente, Eugenia Krenovich. Bien, 2 ediciones de Iván Rosado. Exacto. Hecho acá. Hecho en Rosario. Muy cerquita. Guillermo, un placer como siempre escucharte y aprender con vos. Bueno, el placer es mío y espero que haya sido productivo para todos y todas. Por supuesto que sí. ¿Cómo te fue ayer en la visita en el Castañino? Muy lindo, estaba lleno de gente, el museo rebosaba de gente, lo cual es muy placentero para nosotros como curadores, pero también para la gente del museo que trabaja muchísimo para poner a disposición del público estas exposiciones, y también los equipos de, en este caso, de educación, están trabajando muchísimo con visitas guiadas, pero ayer era una fiesta el museo, lleno de gente. Yo hice la visita guiada porque Adriana no pudo participar en esta oportunidad. Es larga la exposición dedicada a la colección de rosarinos y rosarinas, y bueno, pero igual hacemos una visita guiada acotada en el tiempo para que pueda recorrerse con fluidez y que después la gente haga su propio recorrido, ¿no? Su propia experiencia. Qué importante que es poder recorrer una muestra con el curador ahí para preguntar, para escuchar, ¿no? Para abrir, porque hay cosas que se nos escapan, que las perdemos. Hace un ratito charlábamos con Matías Arlo y él decía, voy a estar los jueves en Subsuelo mientras dure la muestra. Claro, eso es buenísimo. Para charlar con la gente. El autor. Y lo mismo pasa con ustedes, con los curadores. ¿Por qué seleccionaron esa obra? ¿De dónde salió? ¿Cuál es? Sí, eso es un poco el detrás de la escena, es que fantástico. uno lo puede transmitir, tanto como lo que es el contenido específico de una exposición. O sea, la gente puede preguntar sobre todo, sobre lo que está expuesto, pero también sobre las estrategias que giran en torno a una muestra y todo el trabajo que está involucrado allí, ¿no? Yo creo que esa es una de las perspectivas que se pueden plantear en una visita guiada. También Daniel García hizo la suya la semana pasada y tengo entendido que también la gente estaba muy entusiasmada, pues son 2 muestras fantásticas. En este momento justo en el museo coinciden 2 exposiciones que son de mucho interés para la gente, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con la ciudad, y yo ayer lo planteaba nuevamente y no me cansaré de forma parte de nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio, y que es un patrimonio valioso a la altura de cualquier otro patrimonio de otras ciudades del mundo. Claro. De otras ciudades argentinas, de otras ciudades latinoamericanas, de otras ciudades en otros continentes. Cuando uno ve desde Rosario, cuando uno internaliza el arte de Rosario y puede ver, por suerte, el arte de otros lugares, cuando tenés la suerte de viajar, ves 2 cosas: cómo hay una familiaridad y al mismo tiempo nuestra diferencia cultural. Las 2 cosas, ¿no? Es hermanarse con otros, pero también diferenciarse y encontrar nuestra singularidad, que tiene que ver con nuestra situación histórica particular, ¿no? Creo que eso también se puede hacer cuando conoces el arte de tu propia ciudad. Bien, y por eso te tenemos a vos en Happening. Bueno, ni más ni menos. Buen fin de semana. Hasta el sábado. Para todos y todas. Guillermo Fantoni, el lujo que nos damos en Happening. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.